Hace 35 años, en esta zona de Valle Grande, en el este de Bolivia, actuaba la columna guerrillera del Che. Desde el corazón de Sudamérica debía extenderse y crecer la lucha liberadora. La derrota del Che no es la única en estos 5 siglos de resistencia. Su victoria tampoco, como la de Tupac Amaru, muerto y resucitado 1000 veces. Este viaje comienza en Santa Cruz de la Sierra, lejos de la imagen andina de Bolivia. Estamos en las llanuras orientales que cubren cerca del 60% del territorio y que llegan hasta la cuenca amazónica. La ciudad de Santa Cruz, con casi 2 millones de habitantes, es la capital económica del país. La superficie de Bolivia equivale a 2 veces Francia y contiene todo tipo de paisajes, desde el altiplano andino hasta la selva, pasando por los valles templados y el trópico. Todo, menos el mar. Bolivia perdió 400 kilómetros del litoral sobre el Pacífico y más de 150.000 kilómetros cuadrados en una guerra contra Chile hace 120 años. Hasta hoy ha sido imposible resolver lo que para Bolivia es una de las causas de su atraso. En estos 35 años, Bolivia ha sido gobernada por 20 presidentes o juntas de gobierno. La mitad de ellos han sido gobiernos militares. Luego del retorno a la democracia, se ha implementado, como en toda América Latina, un modelo neoliberal estricto. La pobreza ha aumentado, las diferencias sociales se acentúan y la dependencia es cada vez más humillante. Luego de un ciclo de derrotas, los movimientos sociales se han reconstruido sobre la base de tradiciones obreras e indígenas. En las afueras de la próspera ciudad de Santa Cruz viven los descendientes de los primitivos habitantes del oriente boliviano. No lejos del centro de Santa Cruz ejerce su profesión de médico Chato Peredo, quien, al igual que sus hermanos, ha estado vitalmente implicado en la historia de estos años. El MAS es una hechura fundamentalmente del movimiento cocalero, que fue un movimiento social que experimenta en carne propia la arremetida imperialista, es decir, la DEA, con sus fusiles, con sus personajes, con sus soldados, arremete contra los cocaleros sobre pretexto de erradicar el narcotráfico. Entonces, este movimiento se hace y se crea y se fortalece en la lucha contra la intervención directa militar, diría yo, de los soldados del ejército norteamericano, porque eso es la DEA. Por eso es la fortaleza, pienso yo, del MAS, porque nace auténticamente de gente que no solamente piensa en el socialismo, sino siente la necesidad del cambio. Y eso es lo que diferencia a las propuestas anteriores. Me incluyo en eso yo, porque en la época del 70, cuando nosotros incursionamos en la guerrilla, nuestra propuesta no dejaba de ser paternalista y no dejaba de tener un contenido elitista, aunque ya nosotros advertíamos algo: es necesario, imprescindible en Bolivia, la incorporación del campesinado como elemento protagonista y no como objeto de nuestra acción. Pero de todas maneras era una propuesta muy limitada. Esta propuesta ahora tiene un crecimiento, una madurez que no la pensaban los neoliberales y que incluso ni siquiera la izquierda misma la pensaba. Esto ha sorprendido a mucha gente, ha sorprendido aquí mismo en Bolivia y ha sorprendido a Latinoamérica.
es una propuesta de un proyecto post-neoliberal. Más de la mitad de los 8,5 millones de habitantes de Bolivia tienen menos de 20 años. Yo creo que sí, porque la mayoría de los jóvenes ve el cambio drástico que está sufriendo el país, un cambio radical, una realidad que no se quiere ver, ¿no? No se quiere ver la realidad que tiene Bolivia con respecto al incursionamiento que tiene Estados Unidos acá en nuestro país. Bolivia, para los Estados Unidos, es un campo de ensayos en la introducción de sus doctrinas de seguridad. A mediados de los 80, los operativos antidrogas Blast Furnace y Safe Haven inauguraron para toda América del Sur un nuevo periodo de protagonismo militar. Son los antecedentes de la actual permanencia de cuarteles militares en el trópico de Cochabamba y del enfoque militarista del Plan Colombia. Los campesinos cocaleros del trópico cochabambino, muchos de los cuales son ex-mineros que debieron emigrar en busca de una nueva forma de subsistencia, libraron y libran una lucha a muerte contra la erradicación forzosa de sus cultivos, contra la militarización de sus territorios, la persecución de sus cuadros sindicales y la injerencia extranjera. Sucre es la capital administrativa de Bolivia. Aquí se lanzó el 25 de mayo de 1809 la primera proclama independentista de América Latina. Ciudad colonial, posee museos en los cuales se puede ver una parte del rico periodo barroco americano. En el Museo de Charcas hay un cuadro hecho en 1758, el Cerro Rico, en la Villa Imperial de Carlos V, Potosí. Desde 1545 y durante 3 siglos, los españoles sacaron 70.000 toneladas métricas de plata, que fueron a alimentar el circuito económico del capitalismo naciente. Millones de indios esclavos murieron para ello. En el apogeo de la ciudad en el siglo XVII, Potosí, con 200.000 habitantes, era una de las ciudades más importantes del mundo. 23 años después de que fuera pintado este cuadro, un cacique mestizo, Tupac Amaru, sitió la ciudad del Cusco al mando de una rebelión que decretó la prohibición del trabajo esclavo en las minas. Capturado por los españoles, fue torturado junto a su esposa, hijos y principales seguidores en una plaza pública. Le cortaron la lengua y lo despedazaron atándolo a 4 caballos. Descuartizado, sus miembros fueron enviados en diferentes direcciones,
el tronco quemado y las cenizas dispersadas. El altiplano andino es una vasta zona entre 3.000 y 5.000 metros de altura. Los primeros habitantes se establecieron allí 5.000 años antes de Cristo. Grandes civilizaciones se desarrollaron entre estas montañas, como la de Tiahuanaco en las riberas del lago Titicaca, que llegó a su apogeo 1.000 años antes de Cristo, o el imperio inca en el 1300, que asimiló las culturas anteriores fusionándolas en un imperio que abarcó lo que hoy es Bolivia, Perú, Ecuador, el norte de Chile y Argentina y el sur de Colombia. En 1530 desembarcaron los españoles, quienes después de destruir y saquear el imperio inca, sometieron a las poblaciones indígenas. El trabajo esclavo en las minas, las enfermedades, la persecución, la destrucción de sus modos de vida, estuvieron cerca de exterminar la población andina. Los incas nunca tuvieron como objetivo de guerra durante su expansión la apropiación de las riquezas o la eliminación de las poblaciones, sino la incorporación al imperio, asimilando las culturas, estableciendo un mecanismo complejo y eficaz de distribución, de comunicación, de gestión de recursos. Las condiciones de vida de los indígenas en Bolivia, el 60% de la población, no cambiaron radicalmente durante el periodo republicano. Las instituciones de servidumbre establecidas en el periodo colonial solo fueron abolidas a mediados del siglo XX. Reducidos a la pobreza y la exclusión, los indígenas han conservado estructuras de organización que son anteriores al imperio inca. El Ayllu, la comunidad campesina, es un complejo sistema de cooperación, control social, defensa y supervivencia cultural, que tiene sus raíces en una continuidad histórica. Esta continuidad ha permitido una cultura de resistencia y asimilación de las influencias externas. Esta cultura no ha estado ausente en la historia social boliviana, una de las más ricas del continente. Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Señor, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Esta pequeña ciudad se llama Peñas. En 1781 se llamaba Carcamarca. Aquí fue apresado el líder de la mayor rebelión indígena hasta ese momento, Tupac Katari. Los sublevados habían cercado 2 veces la ciudad de La Paz desde las alturas de El Alto. Los españoles tuvieron que hacer venir tropas desde Argentina para poder sofocar la primera revolución boliviana. Tupac Katari fue despedazado y su compañera Bartolina Sisa fue asesinada luego de terribles torturas un año después. En esta zona, durante los años 80, actuó la guerrilla catarista del EGTK, entre cuyos fundadores estaban Felipe Quispe y Álvaro García, quienes apresados pasaron 5 años en la cárcel. Hasta hoy las tierras aymaras son tierras rebeldes.
la morada de los llaneros. Acá la coto ya vamos llegando, desde la cumbre se va divisando la montera de los llaneros. Sí, señor, la montera de los llaneros. Ya estamos en onda llameros, ahora qué haremos. Ya estamos en onda llameros, ahora qué haremos. Chuparemos, bailaremos en esta fiesta. Llevaremos el recuerdo de Peña, señores. Sí, señor, de Peña, señores. Sí, señor, de Peña, señor. ¡Viva los llameros! ¡Carísima Michi! La ciudad de La Paz, entre 3.000 y 4.100 metros de altura, es la sede del gobierno y del parlamento. Aquí encontraremos a Álvaro García, sociólogo y protagonista de la discusión política en Bolivia. Cuando uno habla del mundo andino y de los indígenas, no solamente está haciendo referencia a unos idiomas, a unas vestimentas, a unos comportamientos, sino a unas estructuras organizativas, a unas técnicas laborales, a unas formas asociativas de convivencia y de cosmovisión. Estamos hablando entonces de una civilización. Y la pregunta es si esta estructura indígena, campesina, andina, pudiera quedar articulada o tendría que ser disuelta. Parte de las políticas estatales ha sido el disolver a la estructura indígena para hacerla desaparecer o para mestizarla, entre comillas, para hacerla ascender a una nueva escala superior de la estructura social. Quienes han triunfado en las elecciones con el MAS son básicamente las comunidades indígenas, porque la fuente de apoyo, la estructura de movilización no ha sido partidaria en el triunfo del MAS y del MIP. En verdad no hay MAS ni MIP como partidos. Lo que existe es un liderazgo y ante todo estructuras organizativas comunitarias, campesinas y de AILU que han elegido sus representantes a través del MAS y están en el Parlamento. Eso que se ha dado en pequeño pudiera quedar legitimado, consagrado permanentemente y además expandido al ámbito económico. Cuando eso se logre en Bolivia tendríamos una sociedad muchísimo más equilibrada y en verdad con niveles de poder y de toma de decisiones que corresponden a la diversidad de su cultura y de su composición civilizatoria. No logramos expresar la sociedad en sus estructuras de poder. Tenemos una estructura de poder minoritaria que permanentemente tiene que estar negando, rechazando, escondiendo, tapando ese otro gran volumen de sociedad, de experiencias, de organización, de prácticas que no se siente representada en el Estado. Y eso puede mantenerse cuando la sociedad está desorganizada, pero eso no dura mucho. Cuando la sociedad vuelve a organizarse, esta comienza a hablar, comienza a movilizarse, comienza a hacer política a través de otras estructuras no estatales. Los movimientos sociales en Bolivia son formas de hacer política no estatal. Y si el Estado no tiene la habilidad para integrar eso en su estructura normativa, tienes un Estado cercado, que es lo que vivimos permanentemente en Bolivia acá. Esta ciudad ha estado cercada 3 veces en los últimos 2 años y tenía que llegar comida en avión. No puedes vivir permanentemente así. Las élites apuntan a querer vivir así, pero cuando desorganizan a la sociedad, y eso les dura poco. Y cuando la sociedad se organiza nuevamente, es imposible vivir así. Y entonces ahí está la propuesta de una articulación de lo moderno con lo tradicional, de las distintas culturas y etnicidades, la boliviana con la indígena aymara y quechua, formas de representación política de AILU con formas de representación política partidaria, 3 o 4 idiomas consagrados y jerarquizados en el mismo nivel en el ámbito público, economía tradicional de AILU, campesina, artesanal, junto con la economía industrial moderna de punta, coexistiendo equilibradamente. Son formas de armar un Estado y una economía y un país en verdad en correspondencia con lo que somos, sin necesidad de esconder debajo del mantel grandes pedazos de la realidad. Creo que se puede en la medida en que es realista, es un sueño realista. No se está hablando, ese no es el sueño, no es el comunismo, no es el socialismo,
Creo que todavía la sociedad aún no se ha preparado para semejante paso, pero al menos sí está preparada para reconstruir pedazos de su autoorganización, estructuras de economía y de organización económica y política que puedan coexistir durante un buen tiempo con sistemas modernos, industriales y liberales. No creo que ni el liberalismo ni el capitalismo pueda destruir a la comunidad, pero tampoco la comunidad pueda destruir de momento al capitalismo. Pueden coexistir. Esa es la apuesta, y aquí sin duda hay mucha responsabilidad de las élites intelectuales y de las élites políticas que si se mantienen cerradas y incapaces de dar curso a esa serie de demandas, van a ser las que van a echar más leña a un fuego que ya ha crecido, que está ahí y que es difícilmente se va a apagar mediante medidas represivas o simplemente ocultar, cerrar los ojos ante la dimensión de los problemas, ¿no? Este sector es la parte central de la ciudad. Aquí está el monobloc de la Universidad del Estado, la UNSA. ¿A usted le gusta vivir en La Paz? Bueno, sí, me gusta, he vivido muchos años acá, aunque no soy paceño, sino uruguayo. Y tiene su encanto también. Como ciudad es muy enrevesada, ¿no? Esta es un valle y se produce acá una especie de embudo con la población que vive en el alto y la población que viene de abajo y que se encuentra todo aquí en este centro. Siempre está lleno de gente acá, ¿no? Y es interesante La Paz porque, bueno, es una especie de laboratorio sociológico que se puede estudiar muchos problemas, muchos temas. Y al mismo tiempo se ha caracterizado por ser un centro revolucionario, ¿no? Es una ciudad que ha vivido revoluciones. Ha vivido, sí, muchas revoluciones, es cierto. Y bueno, aquí el centro político, ¿no? del país. Hay ciudades importantes como Cochabamba y Santa Cruz, pero acá es el centro donde se decide, digamos, los aspectos centrales, ¿no? Para controlar Bolivia hay que controlar La Paz. Antonio Peredo desarrolló una valiente labor de periodista en los años de las dictaduras militares. Fue candidato a vicepresidente por el MAS y actualmente es el jefe de la bancada en el Parlamento. En el primer trimestre del año 2000 se produce una movilización social muy grande conocida como la Guerra del Agua en Cochabamba. Y luego de más de 2 semanas de luchas,
en las cuales hubo muertos incluso, puesto que el ejército actuó contra la movilización, lograron que la empresa esta saliera, entregara la unidad de agua, que fue, mediante un acuerdo con el gobierno, entregada a una comisión encabezada por el organismo que salió de esa movilización, que se llamó la Coordinadora del Agua. A fines del 2000 hubo una gran movilización campesina, sobre todo en el altiplano, que con un sistema peculiar de bloqueo de las carreteras impidió toda acción del ejército. No se trataba de poner grandes peñascos, grandes obstáculos, ¿no?, sino que se sembró literalmente de piedra menuda kilómetros y kilómetros de la carretera. No hubo caso de impedir, y las ciudades más importantes del país quedaron aisladas durante un tiempo muy prolongado, más de 3 semanas. Estas dos movilizaciones demostraron que estaba comenzando a producirse una transformación muy grande en nuestro país. Yo soy un viejo militante de la izquierda. Fui muchacho, mocoso, uno de los fundadores del Partido Comunista de Bolivia. Y en 1967, cuando se inicia la epopeya guerrillera comandada por Ernesto Che Guevara, mis hermanos estuvieron allí con él, Inti y Coco, y de alguna forma yo estuve implicado en esas acciones. Esto era simplemente la consecuencia de una acción y de un pensamiento que habíamos desarrollado mis hermanos y yo desde que prácticamente tuvimos uso de razón. Inti y Coco murieron, uno en 1967, Coco pocos días antes de la captura y asesinato del Che, Inti 2 años después, en 1969, acosado por una fuerza combinada del ejército y la policía en la ciudad de La Paz. Chato, mi hermano menor, comandó la guerrilla de Teoponte en 1970 y fue uno de los pocos sobrevivientes de esas acciones. Con él compartimos una serie de ideales y hemos llegado hasta aquí. Y desde mi punto de vista estoy convencido de que el MAS es una oportunidad histórica. De los diputados Antonio Peredo Leide, Evo Morales Ayma, Isabel Ortega de Cura, Faustino Auca Vinca y Germán Yucra Cerrudo, al señor Fiscal General de la República sobre la situación económica del Ministerio Público. Al señor Ministro de Gobierno sobre el por qué se movilizaron efectivos policiales armados en la zona del Chapare, en el departamento de Cochabamba, y 2 unidades en el departamento de La Paz, en fechas 7 y 8 de agosto del presente año. Bueno, en Bolivia, después de más de 500 años, por fin, como quechos, aymaras, guaraníes, como dueños absolutos de esta noble tierra, se organizan, primero sindical, socialmente, y segundo, nos atrevemos políticamente como también representarnos nosotros mismos. Y ahí ha sido importante una coordinación entre las organizaciones campesinas, indígenas, originarias, con otros sectores trabajadores, finalmente con la clase intelectual que comparte nuestra lucha, quienes hemos sido sometidos a una dura represión, hasta a políticas de exterminio a los pueblos indígenas. Ahora podemos construir un nuevo Estado, podemos definitivamente ser actores de nuestro propio desarrollo, actores de nuestra propia situación, y no siempre que ellos sigan decidiendo por nosotros. Queremos decidir por nosotros mismos. Ahí viene ese movimiento del campo y ya entra la ciudad.
Felizmente algunas organizaciones obreras ya comparten estas luchas y ya están con nosotros. Esto es lo que está pasando en Bolivia y esta Bolivia es posible, y una unidad de carácter latinoamericano, pues es posible nuevo mundo. Compartimos con ese mensaje y estamos en la etapa, como decimos en la CLOC y otras organizaciones, como globalizar la esperanza, como globalizar nuestra lucha contra un sistema, contra un modelo y fundamentalmente contra políticas como en este momento quieren imponer el ALCA. El acuerdo de libre comercio para las Américas para nosotros es un acuerdo para legalizar la colonización en las Américas, y por eso la última reunión de las 6 federaciones del trópico decide declarar estado de emergencia en Bolivia y en Latinoamérica contra un sistema y contra un modelo, y fundamentalmente contra el ALCA. De esta manera pues hacer frente, diremos, a estas políticas de sometimiento, a estas políticas de explotación, a políticas de odio, de desprecio que nos tiene la clase política. Por eso también la última reunión realizada en Chapala dice que hay que construir instrumentos de liberación en toda Latinoamérica y no solamente en Bolivia. Respetamos que está avanzando en Ecuador, en algunos países, pero ahora nos toca avanzar en toda Latinoamérica, porque no solo es importante que tengamos en Latinoamérica un Cuba, sino que mejor ser muchas Cubas para poder liberarnos, de esta manera acabar con el imperialismo norteamericano. Nosotros estamos convencidos que es importante producir para el bien común, producir en el marco de la reciprocidad, de la solidaridad, y no simplemente producir en el marco, diremos, de una acumulación capitalista. Hasta ahora hemos visto que el capitalismo tan salvaje y humano es el peor enemigo de la humanidad, y no solamente de la humanidad, sino del medio ambiente, en contra del planeta. Pues acá, quienes luchamos en defensa de la vida, en defensa de nuestros recursos naturales, creo es importante complementarnos, europeos que están contra el sistema y contra el modelo, y desde acá, del sur también, cómo estar con ellos, de esta manera construir un nuevo mundo. Muchas gracias. Yo tendré otro amor en mi vida que calmará la soledad que hay en mí, que calmará la soledad que hay en mí. Yo no niego que siento dolor, pero nadie se muere de amor. Si por otra me has abandonado, ¿será que a mi lado ya no eras feliz? Pero cuando te toque sufrir y a mis pies vuelvas arrepentido, yo tendré otro amor en mi vida que calmará la soledad que hay en mí, que calmará la soledad que hay en mí. En febrero del 2003, el presidente Sánchez de Lozada, aconsejado por el FMI, intenta imponer un impuesto suplementario a los salarios de un 12,5%. Una manifestación de lisianos en La Paz degenera. Los militares que custodian el Palacio Presidencial se enfrentan a los policías, quienes simpatizaban con los manifestantes. 2 días después y luego de 30 muertos, el gobierno retira el proyecto. Sánchez de Lozada pierde lo que luego se llamará la Guerra de Febrero. En septiembre se conocen los planes de vender gas a los mercados de Norteamérica. Un amplio movimiento se organiza, articulando diversas demandas y liderazgos. En octubre estalla la guerra del gas.
unas balas modernas. Ni siquiera nosotros no conocemos. Como pobres, nosotros como vecindarios, hasta tenemos agarramos piedra, palo, nada más para una defensa. Ni aún eso, ni siquiera con ellos. Pero ellos vienen hasta, mira, hasta por eso nos han matado, asesinado. Aquellos vecinos han salido a ver, ese no más es. Bien, hemos tenido bastantes contratiempos, particularmente acá en la ciudad del Alto. Podríamos mencionar que no hemos tenido las garantías necesarias por parte del gobierno y menos del Ejército y la Policía Nacional para poder prestar nuestros servicios. Le dijo el capitán, ¿no?, ordenando, diciendo que disparara, y el soldadito se amotinó. Le dijo, no, posiblemente son mis padres. Y entonces el capitán agarró y lo disparó y lo mató, si más directamente lo mató, y fue en este lugar. Esa clase de personas nosotros vamos a tarde o temprano tener que juzgarlos mediante el Tribunal del Pueblo, porque realmente lo que hoy se ha podido constatar en los hospitales, gente abandonada, gente realmente que sufre el dolor de un crimen que se cometió. En la época de Luis García Meza, el año 1980, de la misma manera, hubo golpe, el pueblo ha buscado armas, nunca encontró. Entonces, sí, esa experiencia parece que no nos enseña bien, pero en el futuro tiene que haber algo, porque aquí en nuestro país es diferente, no es como en otros países. Han quedado sin papá, sin mamá, han quedado llorando las guaguas. ¿Quién va a mantener? ¿Quién les va a cuidar? Ahora, para que estudie, ¿quién le va a dar? Apenas pan no hay. Para las guaguas no hay plata, para que compre pancito. Por lo menos el marido gana por lo menos algo, un boliviano, 2 bolivianos, lleva a la casa. Ese tenemos que decir nosotros. Ese gobierno, el viejo, ahora se ríe, el Sánchez de Lozada se ríe ahora. Alegres, el Sánchez de Lozada, hay que apoyar a Bolivia. ¿Qué va a apoyar el Bolivia? ¿En qué momento va a apoyar? Tanto ha robado el Sánchez de Lozada, ese viejo. Debía morirse. Aquí de Achacachi, cuando han venido, se ha escapado, como un loco se ha escapado. Aquí teníamos que matar, aquí en ciudad donde se ha ido, señoras, compañeros, debemos colgar. Nosotros somos, nuestra familia han muerto. Así, con eso nos hemos pasado. Cuando no hubieran fallecido alguien, nuestros familiares no hubiéramos ido abajo a matar todo, hubiéramos ido a colgar al puente por lo menos. Toda la verdad tenemos que hablar sin mentir, no hay que mentirse. La verdad donde sea. Llegamos, señora. ¿Y si vuelven los militares, cómo van a hacer? Si vuelven, nos enfrentamos, aquí con machetes, aquí palo, con lo que sea, vamos a defendernos. Aquí, si vienen, nosotros enfrentamos con mano, lo que sea, vamos a morir, pues. Aquí, así a todos los que nos mate, a todos que nos mate. A mi familia han muerto. Ahora, ¿quién se lo va a devolver a mis tíos, a mis guaguas, a mis sobrinos? ¿Quién va a dar plata? Por lo menos para ropa, para cualquier zapatos. Ahora, ¿quién va a dar? El viejo Sánchez Lozada se ríe. Ahora hay que apoyar. Dice, ahora, ¿cómo va a apoyar ladrones de Sánchez Lozada? Debía morirse aquí. Que venga, que se enfrente como hombre. Tiene que enfrentarse como hombre. Ya se fue, pero yo quisiéramos que nosotros se ayuden a enjuiciarlo aquí en Bolivia, porque no se puede irse con la suya. Y de paso que se haya llevado el dinero de Bolivia, que se haya escapado así. No, nosotros quisiéramos que venga aquí a Bolivia, que sea juzgado. O si no, como estaba diciendo aquí los compañeros, que lo podemos hacer como antes, así como a Tupac Katari. Se encuentran prófugos o dictando clases en Harvard, como el caso de Maguad en Estados Unidos. Creemos que es importante que haya sanción para este señor. Que Bolivia siente un precedente de la cantidad de responsables materiales de esos hechos. Estas vidas no van a ser... Y veníamos caminando. Pero todo esto se agudizó
a partir del sábado 11 de octubre, cuando ya hubieron más enfrentamientos. Entonces realmente tuvimos que trabajar, éramos la única radio en ese momento que estaba sacando todas las denuncias de las personas desde el lugar donde estaban viviendo los conflictos. El indio del mundo la baila soñando, cuando doña María solía cantar. Los hijos de la Ilú de Cachacaranga ya cantan la saya rebelde y boreal, con rabia en el alma, con fuego en la sangre, con doña María solía cantar. Pachamama que lo vio nacer, el Inca criaba la coca sagrada. Yo soy cocalero, chapare boreal, buscando los sueños perdidos del hombre, aquí en el infierno de la humanidad. Me trago la luna que duerme en el lago, yo soy cocalero, rebelde y genial. La tierra no es mía y yo la trabajo. La tierra no es mía y yo la trabajo. La tierra no es mía y yo la trabajo. La tierra no es mía y yo la trabajo. San vacunante, siempre adelante. San vacunante, siempre adelante. La tierra no es mía y yo la trabajo. La tierra no es mía y yo la trabajo. La tierra no es mía y yo la trabajo. La tierra no es mía y yo la trabajo. La tierra no es mía y yo la trabajo. La tierra no es mía y yo la Con fuego en el alma, es mía carajo. Con fuego en el alma, es mía carajo. Buscando los sueños perdidos del hombre, aquí en el infierno de la humanidad. Me trago la luna que duerme en el lago, yo soy cocalero, rebelde y genial. Con fuego en el alma, es mía carajo. Con fuego en el alma, es mía carajo. Con fuego en el alma. A todos los jóvenes de todo el mundo que continúan en la lucha, que continúan con la ilusión de conseguir un mundo en el que haya igualdad, no se dejen amedrentar por este tipo de situaciones. Recordarles el manifiesto de Córdoba, lo que decía, que la única puerta abierta que nos queda a la esperanza es el destino heroico de la juventud. Tengan eso siempre muy en cuenta. Es difícil a momentos, no estamos muy apoyados, pero en cada lugar que vemos un fracaso debemos ver un reto. Hay que continuar en la lucha. El 17 de octubre del 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada huye en helicóptero hacia Santa Cruz. Desde allí, antes de partir a Miami, envía su renuncia por mail. Durante los 10 meses y 14 días de su gobierno, murieron 140 bolivianos y muchos quedaron heridos en los conflictos sociales. El sucesor constitucional, el vicepresidente Carlos Mesa,
inicia un gobierno marcado por la debilidad política. Los objetivos de la rebelión de octubre son un referéndum para decidir sobre el gas, la convocatoria de una asamblea constituyente y el juicio a los responsables por los atropellos a los derechos humanos. Durante el año 2004, Mesa realiza el referéndum. Por mayoría se aprueba la recuperación de los hidrocarburos cedidos a las petroleras por Sánchez de Lozada durante su primer gobierno. En diciembre se realizan las elecciones municipales. El MAS llega a ser el primer partido de Bolivia, seguido por un movimiento de centroizquierda proclive a aliarse con él. Los partidos tradicionales están prácticamente fuera de juego. Al comenzar el 2005, el gobierno continúa debilitándose. En el Congreso se discute el proyecto sobre los hidrocarburos, y el próximo paso debería ser el anuncio de una fecha de convocatoria para la Asamblea Constituyente. En este cuadro, las fuerzas conservadoras intentan un golpe de fuerza en Santa Cruz, adelantarse todo el proceso y nombrar en un cabildo abierto, de facto, al prefecto o gobernador del departamento. Sí, es que no sabía, quería actualizarnos. No sé la joda. Para la gente la cosa puede parecer como que lo está incorporando más, ¿no? Sí, digamos, si lo está dejando crecer para tumbarlos, digamos, duramente, o sencillamente, digamos, hay una incapacidad manifiesta, ¿no? Yo creo que ellos están como en un camino sin retorno, che. Yo creo que ellos deben estar esperando que alguien los frene fuerte y decir ya, cambiaremos. Pero en la medida que no hay, digamos, una respuesta real a la situación, es claro, es como que te embarcas, che, ¿no es cierto?, en un trencito que perdió el conductor y agarra vuelo. Pues claro. Entonces yo creo que va a pasar por ahí. Yo creo que ellos deben estar ansiosos que alguien les diga, oye, déjense de joderte, termínenla ahí. ¿No? ¿30? 30 en el arreo. Hasta la delegación del aeropuerto con... ¿Y se van a quedar ahí hasta cuánto? Hasta el 2, hasta el 1, 2, 3 van a estar ahí. No, pero yo creo que no voy a ir a mi cita. ¿Nos metemos en un taxi? Claro. Mejor andar para un taxi. Hay una clara intencionalidad de que los sectores que siempre se privilegiaron del Estado, sectores como el empresariado cruceño, sectores como los grandes latifundistas o empresas agrícolas de Santa Cruz que se beneficiaron permanentemente del Estado, pero fundamentalmente de ese Estado que se instala a partir del 85, el llamado modelo neoliberal, ¿no? Ahora, después de la caída del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se ven de que estos sectores no van a poder seguir influyendo en el acontecimiento o en la economía del país. Se ven despojados de los grandes beneficios que tenían, por eso es que ahora pretenden imponer una autonomía para seguir, ¿no? Para no renunciar a estas ventajas que tenían, porque ante la eventualidad de que el presidente actual, Mesa, continúe hasta el 2007, se viene la posibilidad de que se lleve adelante la Asamblea Constituyente, y en esta Constituyente pierdan esa hegemonía los grandes latifundistas, los grandes empresarios de Santa Cruz, camuflados en el llamado comité cívico. Pero al margen de esto, nosotros no descartamos, por ejemplo, que detrás de las movilizaciones de Santa Cruz está fundamentalmente el gonismo y el empresariado, aparte de las empresas petroleras transnacionales que tienen su núcleo central en Santa Cruz. Compañeros, en este momento les quiero pedir un favor, hermanos. ¿Podemos entonar el himno nacional, compañeros? Sí. Por favor, sacarse la gorrita, compañeros, con toda humildad. Pero, compañeros, con ganas. 1, 2 y 3. Bolivia, esperado propicio, coronó nuestros votos de anhelo. Este alivio este suelo, y hace su servir en condición al estruendo marcial que hay afuera y al clamor de la guerra horroroso. Siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de unión.
signos de paz y de unión. De la patria, el alto nombre, en glorioso esplendor, conservemos en sus alas, en los juegos, morir antes que esclavos vivir, morir antes que esclavos vivir, morir antes que esclavos vivir. ¡Viva Bolivia, compañeros! ¡Viva mi patria, Bolivia! Un saludo revolucionario a los hombres y mujeres de conciencias libres que están acá presentes en esta rotonda de la exterminal en el centro de la ciudad de Santa Cruz. Hermanos, reciban un cordial saludo de parte de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y a toda Bolivia también nuestro gran saludo de Santa Cruz. Hermanos, esta es la cara de la otra Santa Cruz que todavía no conoce Bolivia, que no conoce el mundo. Queremos decirle a Bolivia y a Santa Cruz que a partir de mañana se consolidan los bloqueos de caminos alrededor de Santa Cruz. Cualquier gobierno que vayan a elegir mañana en el Cabildo, cualquier autoridad que se vaya a elegir mañana en el Cabildo o lo que vayan a determinar, no reconocemos y no es legítimo. Hoy día es 28 de enero, estamos en Santa Cruz de la Sierra, cuando está por realizarse en las horas de la tarde el Cabildo abierto convocado por el Comité Cívico, fundamentalmente. El Comité Cívico está compuesto por empresarios privados, por la Cámara de Industria y Comercio, y de adorno o de fuerzas aleatorias tiene algunos movimientos que son representativos. Sin embargo, las decisiones se han tomado muy parcialmente por un pedido autonómico que no convoca a los pueblos originarios, no convoca a los municipios de las 56 regiones del departamento, de los 56 distritos del departamento. En los alrededores de la ciudad se producen enfrentamientos entre campesinos y autonomistas. Por todo el país se producen manifestaciones en pro de la integridad nacional. Ningún bus sale de la ciudad de Santa Cruz en prevención de los bloqueos de caminos. No quieren que Santa Cruz sea autónomo. Piensan que al ser autónomo Santa Cruz se va a olvidar de todos los departamentos, de las provincias. Sin embargo, no es así, ¿no? Si se hace la autonomía es para progresar las provincias. Departamento que pida también se le da, ¿no? Se le ayuda, ¿no? No es solo como mucha gente piensa, pues que es solo aquí. Tan solamente que toda la plata que se va de aquí al gobierno, a La Paz, para Santa Cruz no queda más que el 11%. Y el saldo, ¿dónde se irá, no? A los ministros y diputados del gobierno. En los años 50 se aprobó la ley del 11%. La regamos con sangre de valiente, es la misma que sigue fluyendo, dando vida a todo este país. Este es un proceso, este es un momento histórico, dentro de un proceso histórico. No lo dejemos pasar, avancemos, avancemos. Avancemos sobre los pasos de la historia, con la mirada en el futuro, con fe, con esperanza. Pueblo de Bolivia, hoy inauguramos con esperanza el inicio del proceso preautonómico para los departamentos. Este es el primer día de la autonomía nacional.
están de acuerdo en autorizar a esa asamblea para que convoque a elecciones del primer prefecto electo de Santa Cruz en caso de que el gobierno nacional no lo haga. ¡Autonomía! Pues ya, pueblo cruceño, hemos dado el paso histórico que ustedes querían, que ustedes pedían y que movilizaciones en todo el país rechazando el intento secesionista, las gestiones de la Iglesia y el temor de desatar una situación sin marcha atrás hacen que el Cabildo, a pesar de su éxito, dejara las demandas en un nivel retórico. La guerra que no fue, esta vez degeneró en fiesta. Durante los primeros meses del año 2005, en el Congreso se aprueba el proyecto de recuperación de los hidrocarburos del MAS. Enviado al presidente para su promulgación, este lo devolvió sin rechazarlo ni promulgarlo. Había empezado la Segunda Guerra del Gas. El país se moviliza. Los campesinos de Román Loaiza paralizan la red vial y los habitantes del Alto sitian nuevamente la ciudad de La Paz. El presidente Mesa controla la Plaza Murillo. La sublevación no pretendía la toma del poder, sino la aplicación de las nuevas leyes sobre los hidrocarburos. Carlos Mesa renuncia en 2 oportunidades. La segunda vez su renuncia crea un momento extremadamente peligroso. La sucesión constitucional llevaría al poder al presidente del Congreso, Ormando Bacadíes, un antiguo político de Santa Cruz, representante de todo lo que los movimientos sociales rechazan. La historia se contaba en horas. El 9 de junio, miles de mineros y campesinos ocupan Sucre, donde se había reunido el Congreso. Un joven dirigente minero muere al recibir una bala de guerra. Los diputados huyen y Bacadíes se refugia en un regimiento. Tarde en la noche comunica su decisión de aceptar la exigencia de los sublevados. El Congreso designa al presidente de la Corte Suprema como presidente interino, con la misión de convocar a elecciones generales en los 6 meses siguientes.
Ya. Realmente que acá se va preparándose especie de un fraude al escuchar la última denuncia con relación hasta tres veces con los mismos compañeros inscritos. Yo quiero pedirles con mucho respeto, sería importante a los candidatos hablemos la verdad, digamos la verdad ante el pueblo boliviano y no mentiras. En este momento nuestra tarea está orientada a cómo ganar con el 50% cuando no hay un ganador con el 50% más uno, lamentablemente ese voto del pueblo, ese voto sano, digno, honesto, es negocio no solamente de los parlamentarios, sino fundamentalmente del jefe de partido político. Este pueblo alteño dio el norte revolucionario para la toma del poder. Ha hecho hacer una conciencia a todo el pueblo boliviano que sí debe haber un cambio en la política neoliberal, que impera en el país. Nosotros estamos convencidos que la oligarquía, la embajada americana, fácilmente con pretexto de terrorismo ha invadido Afganistán, ha masacrado a ese pueblo afgano en el continente asiático. Ha masacrado con el pretexto de que Saddam Hussein estaba fabricando bombas atómicas al pueblo de Irak por esos recursos energéticos como es el petróleo. Seguramente no ha de ser fácil tomar el poder, va a ser difícil tomar el poder, por cuanto Bolivia es el paraíso de recursos naturales y está en manos de los transnacionales. Con el pretexto de terrorismo, con el pretexto de coca ilegal, posiblemente nos tengan que intervenir. Pero este pueblo, el alteño, está preparado para responder, para resistir la invasión de los mercenarios americanos que no vamos a aceptar. Está presente Leandro Ramírez, senador por el departamento de Potosí. Está presente Potosí también en este cierre de campaña en el departamento de La Paz, compañeros. Esperemos con mucha paciencia a nuestros artistas, a Silvia, desde Cochabamba, en La Paz. Hermanos y hermanas, ha llegado el tiempo, la historia lo marca así, 513 años de dominio colonial, 180 años de discriminación republicana, 20 años de nefasto neoliberalismo. Se acaban. Ha llegado el tiempo del Pachacuti, ha llegado el tiempo de la emancipación de las clases trabajadoras, ha llegado el tiempo de la dignidad, de la liberación y del gobierno de la clase trabajadora, de la gente sencilla, del pueblo digno, de los profesionales comprometidos con su patria. Ha llegado el tiempo y nadie lo va a parar. El 18 de diciembre tendremos al primer presidente indígena de América Latina y al primer presidente indígena de Bolivia.
Solo los vehículos autorizados pueden circular. Las calles de La Paz recuerdan las jornadas de sublevación de octubre del 2003 o junio del 2005. La Corte Nacional Electoral ha borrado de las listas de electores a más de 1 millón de votantes, de un total de algo más de 4 millones. Durante la tarde las protestas crecen en los bastiones del MAS. ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! ¡Queremos votar! Está disimulando que trabajan en la mesa. Es directamente fraude del Tuto Quiroga y traidor de Pinocho. No queremos ver. El año pasado han ocultado nuestro libro, ahora también está ocultado. El Cortemas está comprado, compañero. Una camarilla con el Cortemas. Este año escrito en 2005, aquí yo tengo votación de municipal. Acá está. Mira, es una prueba clara. El señor ha votado en el 2004. Ahí está. Mira. Ahora ya dices que la ciudad a votar. Yo vivo en la ciudad, no vivo en la ciudad, yo vivo aquí. Por eso le estoy diciendo yo, porque razón tiene que votar, tiene que ser aquel justo. Mira, 2000 años que nosotros participamos en las elecciones. Años. Y esto es primera vez. Ahora, obviamente existen errores, pueden existir errores, pero es un mínimo porcentaje que hay. Ahora sí vamos a hacer lucha contra todo. Si hay chicos debemos agarrar y decir, ¿por qué hagan a la hija mujer? Deben agarrarme, no tengo miedo. ¿Dónde sea? Llévenme. Soy Aymara, ¿quién amarró mis polleras? No pueden venir aquí a comprar con un refresco nuestras conciencias. ¿Hasta cuándo van a ser engañados, mentidos? Los ricos más ricos, los caras más caras y los pobres más pobres. Ahora no nos ha dejado votar, no estoy votando yo. Hartos que no estamos votando. No han votado mis compañeros, vamos a ver. No hemos votado ahora. Yo vivo aquí en Villa Ingenio, yo no voy a ningún lugar. Vamos a levantarnos ahora sí más que nunca. Antes éramos ciegos, sordos. Ahora no, sabemos leer, escribir, gracias a Dios, por lo menos estamos en una democracia. Andrea. Papeleta para presidentes, diputados uninominales. Aún no está marca para nadie, señores. Regresa todo en blanco, delegados. Acá también en esta mesa. No conozco el informe de la OEA, pero conocemos en Bolivia nos conocemos tantas satanizaciones, penalizaciones, amedrentamientos y mentiras.
antes nos mataban a bala, ahora nos querían matar con mentira, en su palabra, fracasaron felizmente. Nada más para la siguiente. Estos resultados sorprenden al país. Se acercan al 50% más 1, Evo Morales. Todavía no es 50, y la verdad es que el comportamiento, la evolución, podría retroceder como también podría avanzar. Por lo tanto, el escenario que supere el 50% en recuento de escrutinio es totalmente factible. Sí, siempre hay que esperar y ser optimista, aún en los momentos más difíciles. Eso hemos aprendido en nuestra pequeña experiencia. Y además es que ahora hay un cono sur muy fortalecido, lleno de optimismo, aunque tenga algunas contradicciones y muchas veces haya que dar un paso atrás antes de dar dos adelante. De los llanos orientales a las cumbres andinas, del Madre de Dios al Pilcomayo, todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más. Bueno verte. Tenemos un compromiso porque no hicimos cierre de campaña. Vamos a ir al Alto, vamos a ir a la ceja del Alto para cumplir un compromiso. Hermanos y hermanas, muy buenas noches a todos ustedes. Hermanos y hermanas, la victoria es contundente. Nuestros muertos no han muerto en vano. Hoy, recordando la sangre de nuestros mártires, de aquí del Alto, recordando la sangre de nuestros heridos, recordando la sangre de nuestros antepasados, el pueblo se ha levantado, el pueblo ha dicho basta y está cambiando la historia. Esta es una revolución y lo estamos haciendo con conciencia, con el voto y con el compromiso. Nadie nos va a detener, el país va a cambiar y lo hará.
Ha llegado el tiempo de los pobres, ha llegado el tiempo de los excluidos, ha llegado el tiempo del aymara, del quechua, del guaraní, del moqueño, del trabajador, del gremial, del profesional, del joven estudiante, del que nunca se le tomaba en cuenta. Ha cambiado el país, lo ha hecho de manera contundente, hemos aplastado moralmente, políticamente a los vendepatrias y a partir de hoy Bolivia nace, Bolivia se construye con el voto, con el esfuerzo y el compromiso. Hermanos y hermanas, ha acabado la primera etapa, hemos ganado las elecciones. Segunda etapa, cambiar el país y hay que defender. Y como siempre, ustedes, guerreros salteños, serán la fuerza fundamental para preservar nuestro gobierno y garantizar las medidas revolucionarias. ¡Nunca de rodillas! ¡El alto de pie! ¡Nunca de rodillas! ¡El alto de pie! ¡Nunca de rodillas! ¡El alto de pie! ¡Nunca de rodillas! El alto ha marcado lo que tiene que hacer el país. Hay que nacionalizar los hidrocarburos, hay que hacer asamblea constituyente, hay que industrializar. Y el alto habrá de comandar la resistencia, la vigilancia, el resguardo militante movilizado de nuestro gobierno del pueblo, de nuestro presidente del pueblo, que tiene que llevar adelante esas medidas. El alto será la guardia del gobierno revolucionario que habrá de cambiar la historia para los siguientes 500 años. No simplemente para los siguientes 5 años. Hermanos, la historia, los hechos ya son claros, no hay dónde perderse, no se puede retroceder, hay un norte, hay una voluntad, hay un reto y no le tenemos miedo. El alto no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo a encabezar este cambio revolucionario. Hay que estar vigilantes, asistir al gran acto. 500,000 de personas tiene que celebrar el primer presidente indígena de Bolivia, el primer presidente que va a cambiar la historia del Alto. Hermanos, la historia nos sonríe. La historia nos sonríe con la alegría de los que sabemos llorar cuando nos matan, pero los que sabemos festejar con entusiasmo, con alegría y generosidad cuando somos victoriosos. Hoy, después de 513 años, el pueblo es victorioso y celebremos como se debe celebrar, como nos manda la historia y nuestros antepasados. Jayaya, la ciudad del Alto, compañeros. Jayaya, Bolivia. El Alto de pie. El Alto de pie. El Alto de pie. Hasta luego, compañeros. Bien, hermanos y hermanas, vamos a escuchar al ministro vicepresidente de la República, Álvaro García. Por último, en nombre de hermanos y hermanas, tenemos grandes de honor de fiesta general. Social, el abrazo de mi gente.
La ciudad de La Paz se prepara para las ceremonias del cambio de mando. El presidente electo realizó una exitosa gira que lo llevó a Cuba, Venezuela, España, Francia, Holanda, Bélgica, China, Sudáfrica y Brasil. Hace más de 480 años, en la ciudad inca de Cajamarca, cayó prisionero el Auqui Atahualpa. El último soberano indígena será asesinado, el imperio saqueado y las poblaciones andinas diezmadas. Atahualpa, víctima de la traición, es hecho prisionero por Francisco Pizarro en una emboscada el 16 de noviembre de 1532. A pesar de la cristianización forzada, los ritos ancestrales, las prácticas culturales, asociativas y productivas, es decir, lo que se suele llamar la cosmovisión andina, impregnan la sociedad boliviana, en la cual más del 60% de la población es indígena. Evo Morales fue a la ciudad sagrada de Tiahuanacu antes de las elecciones. En la cuna de la civilización aymara, pidió a las autoridades originarias permiso y guía para postular a la presidencia. Una vez electo, vuelve a invocar a los dioses tutelares antes de iniciar su tarea. Este gesto es, sobre todo, un compromiso con las poblaciones indígenas y los campesinos. Cientos de malcus, gilacatas, jefes y autoridades del mundo indígena y decenas de miles de personas se congregan frente a la Puerta del Sol. Prohibido fusilar, jefe. Sí, prohibido fusilar. Está fusilando, parece.
a nuestras autoridades originarias, a nuestras organizaciones, a nuestras amautas, a controlarme. Si no puedo avanzar, empujarme ustedes, hermanas y hermanos, a corregirme permanentemente. Es posible que pueda equivocarse, puedo equivocarme, podemos equivocarnos, pero jamás traicionar la lucha del pueblo boliviano, que es la lucha de la liberación de los pueblos de Latinoamérica. El triunfo del 18 de diciembre no es el triunfo de Evo Morales, es el triunfo de todos los bolivianos, es el triunfo de la democracia, es el triunfo como una expresión de una revolución democrática y cultural en Bolivia. Pero también quiero decirles, muchos hermanos profesionales, intelectuales, clase media, se sumaron al instrumento político de la liberación, un instrumento político del pueblo. Quiero decirles que yo, de esa gente, de esos profesionales intelectuales, de la clase media, me siento orgulloso, como Aymara, pero también les pido a los hermanos de la clase media, de la clase profesional e intelectual, empresarial, que ustedes también deben sentirse orgullosos de sus pueblos indígenas originarias. Queremos seguir avanzando para liberar nuestra Bolivia, liberar nuestra América. Esa lucha que nos dejó Tupac Katari sigue, hermanos y hermanos, y continuaremos hasta recuperar el territorio. La lucha que dejó sigue. Ahora vamos a cumplir nosotros, hermanas y hermanos. Esperanza a partir de este momento para todos los mineros bolivianos y también para todos los otros sectores, la asunción del poder de nuestro nuevo presidente indígena, que es el compañero Evo Morales Ayma. Bueno, como mujer minera nosotros esperamos, ¿no?, que el gobierno que atienda las peticiones de todos los mineros, de los campesinos,
de toda la gente desposeída que hemos sido discriminados con los anteriores gobernantes, con aquellos que siempre estaban defendiendo a la burguesía y estaban defendiendo a la empresa privada como también a los transnacionales. Entonces, de esa manera nosotros nos hemos levantado y hemos dicho basta. Basta de discriminación a la gente obrera, también basta de discriminación a todos los campesinos, a la gente desposeída. De esa manera hemos tenido que votar al gobierno Sánchez de Lozada. Nosotros somos de la región del lago Titicaca, a orillas del cantón Guatajata, provincia de Huamasuyos. Bien, yo creo que hay un dicho, Hachauru por Ininiwa, ya ha llegado. Ha llegado con nuestro flamante presidente Evo Morales, porque es nuestro hermano, porque es indígena y porque es campesino. Cooperativas a nivel nacional hemos apoyado a nuestro compañero Evo Morales con un fin de que realmente haya un cambio de modelo. El modelo que realmente hasta ahora, desde los años 85 hasta esas fechas, se han traído solamente saqueos y nos han llevado a los pobres a la más pobreza. En el cual, en ese fin, pues, las cooperativas hemos apoyado con ese fin de que realmente este nuevo gobierno haga un cambio trascendental del modelo económico, social y político. Evidentemente, por ejemplo, la masacre de octubre que ha pasado cuando realmente estaba gobernando Gonzalo Sánchez de Lozada, en el cual 3 compañeros nuestros han fallecido en Patacamaya. A consecuencia de eso, pues, creo que las cooperativas hemos hecho realmente y hemos demostrado que realmente somos la vanguardia de la clase desposeída. Sí, evidentemente mayo-junio del año pasado también estuvimos acá, en el cual pues ha sido un día histórico también, de que cuando un compañero de Potosí fallece en Sucre, el compañero, no me acuerdo, un compañero cooperativizado. Es realmente, la historia nos enseña de que para que realmente haya un cambio trascendental y realmente para que haya esas derrocas de los gobiernos, siempre ha tenido que derramar sangre minera. Nosotros somos del agro de la provincia de Huamasuyos, del cantón Franz Tamayo. Legalmente nosotros hasta el momento no conocemos la liberación nacional. Más bien la clase burguesía, hasta el momento Bolivia se ha convertido en una colonia. Los países desarrollados del mundo hemos sido oprimidos de toda costa y nuestras riquezas naturales también han sido saqueadas. Sí, ha valido la pena que hemos salido a pelear contra el gobierno, aunque perdiendo la vida de nuestros compañeros y compañeras que han fallecido en el enfrentamiento de Patacamaya. Ha valido mucho. Como mujeres nos hemos hecho sentir como mujeres peleadoras del sistema cooperativista. ¿Usted estuvo ahí, compañero? ¿Usted estuvo ahí en Patacamaya? Sí, estuve en Patacamaya. ¿Puede contarnos un poco más cómo fue? ¿Cómo lo vio usted? Nosotros venimos de allá de Huanuni, hemos ido todavía en Río de Pairumani, al venir del camino de Oruro, hemos ido, el ejército nos han detenido en el camino, a medio camino, y hemos desviado el camino y a la madrugada, a las 6, 7 de la mañana, Oruro a las 6 hemos pasado, 7, 8, 9, por ahí hemos llegado a Patacamay. En cuanto que hemos llegado, ya estaba el ejército. No hemos llegado, ya nos han avasallado con avionetas, tanques, hemos sido todos baleados por los avionetas y nuestros compañeros, 2 compañeros han fallecido y una compañera ha quedado inválida y al último ha fallecido nuestra compañera. Eso sería ¿Pero lograron pasar eso? Sí, logramos pasar después de 2 días. Hemos logrado pasar y llegamos aquí a La Paz. Mi nombre es Jenny y la verdad yo me siento orgullosa porque yo creo que es la oportunidad donde una persona indígena puede demostrar lo que puede hacer realmente por un país.
ya que ha habido muchos gobernantes que en algunos casos han hecho cosas buenas y en algunos malas, pero yo creo que el presidente de ahora va a hacer todo lo mejor por nuestro país.